La estrella del sur. Capítulo 23, perteneciente a la novela de Julio Verne. La estatua del comendador. El afortunado John Watkins, ahora el más rico granjero del Grinqualand, después de haber dado una primera comida a fin de festejar el nacimiento de la estrella del sur, no podía hacer menos que dar un segundo festín a fin de festejar su resurrección. Solamente que en esta ocasión se podía estar bien seguro de que todas las precauciones serían tomadas para que no volviera a desaparecer. Así, en la tarde del día siguiente, el festín estaba preparado en todo su esplendor. Desde por la mañana, John Watkins había tocado todos los resortes de sus habituales invitados, encargando en casa de los carniceros del distrito las piezas de carne que habrían bastado para alimentar a una compañía de infantería, amontonando en su cocina todas las vituallas, todas las latas de conserva, todas las botellas de vinos y de licores extraños que las cantinas de los contornos pudieron proporcionar. Desde las 4 la mesa estaba dispuesta en la gran sala, las botellas alineadas en buen orden en el aparador y los cuartos de buey o de cordero a punto de asarse. A las 6 los invitados llegaron vestidos con sus mejores galas. A las 7 el diapasón de la conversación ya había alcanzado un tono tan elevado que le hubiera sido difícil a un clarín dominar el alboroto. Estaban allí Matis Pretorius, vuelto a la tranquilidad desde que ya no tenía que temer a las malas pasadas de Aníbal Pantalacci. Thomas Steele, radiante de fuerza y salud, el corredor Nathan, granjeros, mineros, mercaderes, oficiales de policía. Cyprien, por orden de Alice, no pudo rehusar el asistir a este festín, puesto que la misma joven se veía obligada a comparecer en él. Pero ambos se sentían bien tristes, porque esto era bien evidente. El 50 veces millonario Watkins no podía ni siquiera pensar en dar su hija a un pobre ingeniero que ni tan solo sabía fabricar el diamante. Si el egoísta Watkins llegaba a tratar así al joven sabio, a quien debía en realidad su nueva fortuna. La comida transcurría en medio del entusiasmo incontenible de los invitados. Delante del afortunado granjero, y no detrás suyo en esta ocasión, la estrella del sur, colocada sobre un pequeño almohadón de terciopelo azul bajo el doble refugio de una jaula con barras de metal y un globo de cristal, resplandecía a la luz de las bujías. Ya se había brindado 10 veces por su belleza, su limpidez incomparable, su centelleo sin igual. Hacía un calor sofocante. Aislada y como replegada en sí misma en medio del tumulto, Miss Watkins parecía no oír nada. Miraba a Cyprien tan consternado como ella, y las lágrimas estaban prontas a asomar a sus ojos. 3 golpes ruidosamente aplicados a la puerta de la sala vinieron de pronto a suspender el rumor de las discusiones y el tintineo de los vasos. «¡Adelante!», gritó Mr. Watkins con su voz ronca. «Quien quiera que sea llega en buen momento si tiene sed».
La puerta se abrió. La silueta larga y descarnada de Jacobus van der Gaart apareció en el umbral. Todos los invitados se miraron muy sorprendidos por esta aparición inesperada. Se sabía también en todo el país los motivos de enemistad que separaban a los dos vecinos, John Watkins y Jacobus van der Gaart, que un sordo estremecimiento recorrió toda la mesa. Todos esperaban algo grave. Se hizo un profundo silencio. Las miradas de todos los presentes estaban vueltas hacia el viejo diamantista de cabellos blancos. Este, de pie, con los brazos cruzados, el sombrero en la cabeza, envuelto en su larga levita negra de las grandes fiestas, parecía el espectro mismo de la venganza. Mr. Watkins se sintió preso de un vago terror y un secreto estremecimiento. Palideció bajo la capa de bermellón que sus viejas costumbres de alcoholismo habían aplicado permanentemente a sus mejillas. A pesar de todo, el granjero trató de reaccionar contra este sentimiento inexplicable que no podía dominar. «Hace mucho tiempo, vecino van der Gaart», dijo dirigiéndose el primero a Jacobus, «que no me ha dado el gusto de verle en mi casa. ¿Qué buen viento le trae esta noche?» «El viento de la justicia, vecino Watkins», repuso fríamente el anciano. «Vengo a decirle que el derecho va a triunfar al fin y a manifestarse tras un eclipse de 7 años. Vengo a anunciarle que la hora de la reparación ha sonado, que entro en posesión de lo mío y que el Cochex, que siempre ha llevado mi nombre, es en lo sucesivo legalmente mío, como nunca ha dejado de serlo ante la equidad. John Watkins, usted me desposeyó de lo que me pertenecía. Hoy es a usted a quien la ley desposee y condena a restituirme lo que me ha quitado». Así como John Watkins se sintió helado en el primer momento por la aparición repentina de Jacobus van der Gaart y por el vago peligro que parecía anunciar, así también su naturaleza sanguínea y violenta le llevaba a abordar de frente un peligro directo y bien definido. Después de haberse recostado en el respaldo de su sillón, se echó a reír de la manera más desdeñosa. «Este hombre está loco», dijo dirigiéndose a sus invitados. «Siempre había pensado que tenía la cabeza cascada, mas parece que desde hace algún tiempo la grieta se ha agrandado». Toda la mesa aplaudió esta grosería. Jacobus van der Gaart ni siquiera parpadeó. «Reirá mejor quien ría el último», continuó gravemente, sacando un papel de su bolsillo. «John Watkins, usted sabe que un juicio contradictorio y definitivo, confirmado en apelación y que ni la misma reina podría revocar, le ha atribuido en este distrito los terrenos situados al occidente del grado 25 de longitud este de Greenwich y me ha asignado los que se encuentran al oriente de este meridiano». «Precisamente mi digno viejo loco», exclamó John Watkins, «y por eso mismo hará mucho mejor yendo a meterse en la cama si es que está enfermo, que viniendo a perturbar a gentes honradas que están comiendo y que no deben nada a nadie». Jacobus van der Gaart había desplegado su papel.
He aquí una declaración, prosiguió con voz más suave, una declaración del Comité Catastral refrendada por el gobernador y registrada en Victoria con la fecha de anteayer, que comprueba un error material introducido hasta ese día en todos los planos del Griqualand. Este error, cometido por los geómetras encargados hace 10 años de la medición del distrito, quienes no tuvieron en cuenta la declinación magnética en su determinación del verdadero norte, este error, falsifica todos los mapas y todos los planos basados en sus cálculos. Como consecuencia de la rectificación que acaba de ser hecha, el grado 25 de longitud particularmente se encuentra situado en nuestro paralelo a más de 3 millas hacia el occidente. Esta rectificación en lo sucesivo oficial me pone de nuevo en posesión del college, que le tocó en suerte porque, en opinión de todos los jurisconsultos y del jefe de justicia en persona, el veredicto no puede perder nada de su fuerza. Esto es, John Watkins, lo que vengo a decirle. Sea que el granjero no lo hubiese comprendido bien, sea que prefiriese negarse sistemáticamente a comprender, todavía trató de responder al viejo diamantista con una carcajada despreciativa. Pero esta vez la risa sonaba falsa y no tuvo eco alrededor de la mesa. Todos los testigos de esta escena, estupefactos, mantenían los ojos fijos en Jacobus van der Gaart y parecían vivamente impresionados por su seriedad, la seguridad de su palabra, la certidumbre inquebrantable que respiraba toda su persona. Fue el corredor Nathan quien se hizo primero intérprete del sentimiento general. Lo que dice el señor van der Gaart no tiene nada de absurdo a primera vista, observó dirigiéndose a John Watkins. Este error de longitud puede perfectamente haberse cometido, después de todo, y quizá valdría más, antes de pronunciarse, aguardar informaciones más completas. ¿Aguardar informaciones?, gritó Mr. Watkins, dando un fuerte puñetazo a la mesa. No tengo nada que hacer con las informaciones. Me importan muy poco las informaciones. Estoy en mi casa. ¿Sí o no? No me he mantenido en posesión del college por un juicio definitivo del que ese mismo viejo cocodrilo reconoce la validez. Pues bien, ¿qué me importa el resto? Si quieren inquietarme en la apacible posesión de mis bienes, haré lo que ya he hecho otras veces. Me dirigiré a los tribunales y veremos quién ganará la causa. Los tribunales han agotado su acción, replicó Jacobus van der Gaart con su inexorable moderación. Todo se reduce ahora a una cuestión de hecho. El grado 25 de longitud pasa o no pasa sobre la línea que le está asignada por los planos catastrales. Ahora está oficialmente reconocido que hubo error en este punto, y la inevitable conclusión es que el college me es devuelto. Diciendo esto, Jacobus van der Gaart mostraba la comprobación oficial que tenía en la mano y que estaba provista de todos los timbres y sellos correspondientes. El malestar de John Watkins aumentaba visiblemente, se agitaba en su asiento, trataba de reír burlonamente y lo conseguía con dificultad. Sus ojos cayeron por casualidad en aquel momento sobre la estrella del sur. Su vista pareció devolverle la confianza que comenzaba a abandonarle.
y aun cuando fuera así, gritó, aunque tuviera que renunciar contra toda justicia a esta propiedad que me fue legalmente asignada y de la que he gozado en paz desde hace 7 años, ¿qué me importa después de todo? No tengo con qué consolarme, aunque solo fuese con esa única joya que puedo llevarme en el bolsillo de mi chaleco y poner al abrigo de toda sorpresa. Ese es un error más, John Watkins, replicó Jacobus van der Gaart en tono cortante. La Estrella del Sur es un adelanto de mi propiedad, con el mismo título que todos los productos del college encontrados en sus manos, como el mobiliario de esta casa, el vino de las botellas, las viandas que quedan en los platos. Todo lo de aquí es mío, puesto que todo procede del robo que me ha sido hecho. Y no tema, añadió, ya he tomado mis precauciones. Jacobus van der Gaart dio una palmada con sus largas manos descarnadas. Inmediatamente los agentes de policía con su uniforme negro aparecieron en la puerta, seguidos al instante por un oficial del sheriff, que entró sin dilación y puso la mano sobre su silla. En nombre de la ley, dijo, declaro el embargo provisional de todos los objetos mobiliarios y valores generales, cualesquiera que sean, que se encuentren en esta casa. Todo el mundo se había puesto en pie, a excepción de John Watkins. El granjero anonadado, hundido en su gran sillón de madera, parecía herido por el rayo. Alice se lanzó a su cuello tratando de reconfortarle con sus dulces palabras. Jacobus van der Gaart no le perdía de vista. Le consideraba incluso con más piedad que odio, vigilando al tiempo la Estrella del Sur, que resplandecía más esplendorosamente que nunca en medio de aquel desastre. ¡Arruinado! ¡Arruinado! Estas palabras eran las únicas que escapaban ahora de los labios temblorosos de Mr. Watkins. En aquel momento Cyprien se levantó y con voz grave dijo: «Señor Watkins, puesto que su prosperidad está amenazada por una catástrofe irreparable, permítame que este suceso sea una posibilidad más de acercarme a su hija. Tengo el honor de pedirle la mano de Miss Alice Watkins». Capítulo 24 y último. Una estrella que vuela. Esta petición del joven ingeniero produjo el efecto de un golpe de teatro. Por escasa que fuese la sensibilidad de su naturaleza semisalvaje, todos los invitados de John Watkins no pudieron menos que aplaudir ruidosamente. Tanto desinterés logró conmoverles. Alice, con los ojos bajos y el corazón palpitante, la única tal vez en no mostrarse en absoluto sorprendida por la petición del joven, se mantenía en silencio junto a su padre. El desgraciado granjero, todavía abrumado por el golpe terrible que acababa de recibir, había levantado la cabeza. Y en efecto, conocía lo bastante a Cyprien para saber que, dándole a su hija, aseguraba a la vez el porvenir y la felicidad de Alice. Pero no quería todavía, ni siquiera con un gesto, indicar que ya no veía objeción alguna en el matrimonio. Cyprien, ahora confundido por la pública petición a la que el ardor de su ternura acababa de arrastrarle, notaba también la singularidad de su situación y comenzaba a reprocharse el no haber sido un poco más dueño de sí mismo. En medio de este embarazo general, fácil de comprender, fue cuando Jacobus van der Gaart
dio un paso hacia el granjero. John Watkins, dijo, no me gustaría abusar de mi victoria y no soy de los que pisotean a sus enemigos abatidos. Si he reivindicado mi derecho es porque un hombre siempre tiene la obligación de hacerlo. Pero sé por experiencia lo que repetía mi abogado, que el derecho riguroso confina a veces con la injusticia, y no quisiera hacer llevar a unos inocentes el peso de faltas que no han cometido. Y además, estoy solo en el mundo y muy cerca de la tumba. ¿De qué me servirían tantas riquezas si no me está permitido el compartirlas? John Watkins, si usted consiente en unir a esos dos muchachos, le suplico que acepte como dote esta estrella del sur, que a mí no me sería de ninguna utilidad. Me comprometo además a hacerles mis herederos y a reparar así, en la medida de lo posible, el perjuicio involuntario que causo a su encantadora hija. Al oír estas palabras hubo entre los espectadores lo que, hablando en términos parlamentarios, se llama un vivo movimiento de interés y simpatía. Todas las miradas se dirigieron hacia John Watkins. Sus ojos se habían humedecido súbitamente y los cubría con una mano temblorosa. Jacobus Vandergaard, exclamó al fin, incapaz de contener los sentimientos tumultuosos que le agitaban. Sí, es usted un hombre honrado y se venga noblemente del daño que yo le he infligido haciendo la felicidad de esos dos muchachos. Ni Alice ni Cyprien podían responder, al menos en voz alta, pero sus miradas respondían por ellos. El anciano alargó la mano a su adversario y Mr. Watkins le estrechó con ardor. Todos los ojos de los asistentes estaban húmedos, incluso los de un viejo agente de policía de cabellos grises que parecía tan seco como un bizcocho de almirantazgo. En cuanto a John Watkins, estaba realmente transfigurado. Su fisonomía era ahora tan benévola, tan suave como poco antes era dura y malvada. Respecto a Jacobus Vandergaard, su rostro, austero, había recobrado la expresión que le era habitual, la de la bondad más serena. «Olvidemos todo», exclamó, «y bebamos por la felicidad de esos muchachos, si es que el señor oficial del sheriff tiene a bien permitírnoslo con el vino que acaba de embargar». Un oficial del sheriff tiene a veces el deber de oponerse a la venta de bebidas estimulantes, dijo el magistrado sonriendo, pero jamás se ha opuesto a su consumo. Tras estas palabras pronunciadas con buen humor, las botellas circularon y la más franca cordialidad reapareció en el comedor. Jacobus Vandergaard, sentado a la derecha de John Watkins, hacía con él planes para el futuro. «Lo venderemos todo y seguiremos a los muchachos a Europa», decía. «Nos estableceremos cerca de ellos en el campo y todavía gozaremos de hermosos días». Alice y Cyprien, sentados uno al lado del otro, estaban enzarzados en una conversación en voz baja. En francés, conversación que parecía bastante interesante, a juzgar por la animación de los dos interlocutores. Hacía más calor que nunca, un calor pesado y agobiante que secaba los labios al borde de los vasos y transformaba a todos los invitados en otras tantas máquinas eléctricas, dispuestas a echar chispas. En vano se habían abierto las ventanas y las puertas. Ni el menor soplo de aire hacía vacilar las bujías.
Todo el mundo notaba que no había más que una solución posible para semejante presión atmosférica. Era una de esas tormentas acompañadas de truenos y lluvias torrenciales que se parecen en el África austral a una conjuración de todos los elementos de la naturaleza. Se esperaba aquella tormenta, se la deseaba como un alivio. De pronto, un relámpago arrojó un tinte verdoso a los rostros y casi inmediatamente los estampidos de los truenos rodando por encima de la llanura anunciaron que el concierto iba a comenzar. En aquel momento, una ráfaga repentina, haciendo irrupción en la sala, apagó todas las luces. Después, sin transición, las cataratas del cielo se abrieron y empezó el diluvio. ¿Han oído un pequeño ruido seco y cortante inmediatamente después del trueno?, preguntó Thomas Steele, mientras se cerraban precipitadamente las ventanas y se encendían de nuevo las bujías. Se diría que era como un globo de cristal que estallase. Inmediatamente todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia la estrella del sur. El diamante había desaparecido. Sin embargo, ni la jaula de hierro ni el globo de cristal que lo cubrían habían cambiado de sitio, y era manifiestamente imposible que nadie lo hubiese tocado. El fenómeno parecía tener algo de prodigio. Cyprien, que se había inclinado rápidamente hacia adelante, acababa de reconocer sobre el almohadón de terciopelo azul, en lugar del diamante, la presencia de una especie de polvo gris. No pudo contener un grito de estupefacción y explicó con una palabra lo que acababa de suceder. La estrella del sur ha estallado, dijo. Todo el mundo sabía en Griqualand que esta es una enfermedad particular de los diamantes del país. Apenas se habla de ello porque deprecia considerablemente su valor. Pero el hecho es que, a consecuencia de una acción molecular inexplicada, las más preciosas de estas piedras estallan a veces como simples petardos. No queda nada de ellas, en tal caso más que un poco de polvo, bueno, todo lo más para usos industriales. El joven ingeniero estaba evidentemente mucho más preocupado por los aspectos científicos del accidente que por la pérdida enorme que resultaba para él. Lo que es singular, dijo, en medio del estupor general, no es que esta piedra haya estallado con estas condiciones, sino que haya esperado hasta hoy para hacerlo. Ordinariamente los diamantes lo hacen mucho antes, y como mínimo dentro de los 10 días que siguen a la talla. ¿No es verdad, señor Van der Gaart? Así es, exactamente, y esta es la primera vez en mi vida que veo estallar un diamante a los 3 meses de la talla, declaró el anciano con un suspiro. Vamos, estaba escrito que la estrella del sur no sería de nadie, añadió. Cuando pienso que habría bastado para impedir ese desastre untar la piedra con una ligera capa de grasa. ¿De verdad?, exclamó Cyprien, con la satisfacción del hombre que tiene al fin la explicación de una dificultad. En este caso todo se explica. La frágil estrella, sin duda, había adquirido en el buche de Dada esta capa protectora, y eso es lo que la ha salvado hasta hoy. En verdad habría hecho mejor estallando hace 4 meses y nos hubiera ahorrado todo el camino que recorrimos a través del Transvaal. En aquel momento se dio cuenta de que John Watkins, que parecía no encontrarse bien, se agitaba violentamente en su sillón.
¿Cómo pueden tratar tan ligeramente semejante desgracia? Se lamentó al fin, rojo de indignación. Todos están ahí discutiendo de esos 50 millones convertidos en humo, como si se tratase de un simple cigarrillo. Eso demuestra que somos filósofos, repuso Ciprién. Hay que ser sensato cuando la sensatez se hace necesaria. Tan filósofos como quieran, replicó el granjero, pero 50 millones son 50 millones y no se encuentran así como así. Ah, fíjese, Jacobus, hoy me ha hecho usted un gran servicio sin pensarlo. Creo que yo también habría estallado como una castaña si la estrella del sur hubiese sido aún mía. ¿Qué quiere usted?, dijo Ciprién mirando tiernamente el fresco rostro de Miss Watkins sentado a su lado. Esta misma noche he conquistado un diamante tan precioso que la pérdida de cualquier otro no podría ya afectarme. Así acabó por un golpe de efecto digno de su historia tan corta y tan agitada la carrera del más grande diamante tallado que el mundo hubiese visto jamás. Un fin semejante contribuyó mucho, como es fácil imaginar, a confirmar las opiniones supersticiosas que corrían por su cuenta en Griqualand. Más que nunca, los cafres y los mineros tuvieron por seguro que tan gruesas piedras no pueden traer más que desgracia. Jacobus van der Gark, que estaba orgulloso de haberlo tallado, y Ciprién, que pensaba en ofrecerlo al Museo de la Escuela de Minas, experimentaban en el fondo más disgusto del que querían confesar con aquel desenlace inesperado. Pero en resumen, el mundo siguió su camino y no puede decirse que perdiese gran cosa en el asunto. Sin embargo, todos estos acontecimientos acumulados, las dolorosas emociones, la pérdida de su fortuna, seguida por la pérdida de la estrella del sur, habían afectado gravemente a John Watkins. Cayó en cama, languideció algunos días y luego se apagó. Ni los devotos cuidados de su hija, ni los de Ciprién, ni siquiera las varoniles exhortaciones de Jacobus van der Gark, que se había establecido a la cabecera de su cama y pasaba el tiempo en la tarea de infundirle valor, pudieron atenuar aquel golpe terrible. En vano, este hombre excelente le entretenía con sus planes para el futuro. Le hablaba del college como de su propiedad común, le pedía su opinión sobre las medidas a tomar y le asociaba siempre a sus proyectos. El viejo granjero estaba herido en su orgullo, en su monomanía de propietario, en su egoísmo. En todas sus costumbres se sentía perdido. Una noche llamó a su lado a Alice y Ciprién, entrelazó sus manos y sin pronunciar una palabra exhaló el último suspiro. No había sobrevivido 15 días a su querida estrella. Y en verdad parecía que hubiese una estrecha conexión entre la fortuna de este hombre y la suerte de aquella extraña piedra. Por lo menos las coincidencias eran tales que explicaban en cierta medida, sin justificarlas, a los ojos de la razón, las ideas supersticiosas que corrían a este respecto en Griqualand. La estrella del sur había llevado desgracia a su poseedor, en el sentido que la llegada de la incomparable gema a la escena del mundo había marcado el descenso de la prosperidad del viejo granjero. Pero lo que los charlatanes del campo no veían es que el verdadero origen de esta desgracia estaba en las mismas faltas de John Watkins, faltas que llevaban en germen como una fatalidad los sinsabores y la ruina. Muchos infortunios de este mundo son así cargados a la cuenta de una mala suerte supersticiosa.
de una mala suerte misteriosa. Y no tienen por base única, si se desciende al fondo de las cosas, más que los mismos actos de aquellos que los sufren. Que hay desgracias inmerecidas, sea, pero hay un número mucho mayor que son rigurosamente lógicas y que se deducen como la conclusión de un silogismo, de las premisas planteadas por el sujeto. Si John Watkins hubiese sido menos aficionado al lucro, si no hubiese dado una importancia exagerada y casi criminal a aquellos pequeños cristales de carbono que se llaman diamantes, el descubrimiento y la desaparición de la Estrella del Sur le habrían dejado frío, como dejaba a Cyprien, y su salud física y moral no habría estado a merced de un accidente de este género. Pero había puesto todo su corazón en los diamantes, y por los diamantes tenía que perecer. Algunas semanas más tarde, el matrimonio de Cyprien Meret y Alice Watkins era celebrado muy sencillamente y con gran alegría por todos. Alice era ahora la esposa de Cyprien. ¿Qué más podía ella pedir en este mundo? Además, el joven ingeniero resultaba ser mucho más rico de lo que Alice suponía. En efecto, a consecuencia del descubrimiento de la Estrella del Sur, su claim, sin que él lo sospechase, había adquirido un valor considerable. Durante su viaje al Transvaal, Thomas Steele había continuado la explotación y esta explotación había resultado de lo más fructífera y las ofertas afluyeron para comprar su parte. Así que la vendió en más de 100.000 francos al contado. Alice y Cyprien no tardaron, pues, en abandonar el Griqualand para regresar a Francia, pero no lo hicieron sin haber asegurado antes la suerte de Lee, Bardic y Matakit. Buena obra a la que quiso asociarse Jacobus van der Gaard. El viejo diamantista acababa en efecto de vender su college a una compañía dirigida por el ex corredor Nathan. Después de haber concluido felizmente esta liquidación, fue a reunirse en Francia con sus hijos de adopción, los cuales, gracias al trabajo de Cyprien, a su reconocido mérito, a la acogida que el mundo sabio le hizo a su regreso, aseguraron la fortuna después de haberse asegurado previamente la felicidad. En cuanto a Thomas Steele, de regreso al Lancashire, con una veintena de miles de libras esterlinas, se casó. Cazaba el zorro como un gentleman y bebía todas las noches su botella de Oporto. La Van der Gaard College no estaba todavía agotada y continúa procurando todos los años por término medio la quinta parte de los diamantes exportados de El Cabo. Pero ningún minero ha tenido nunca más ni la buena ni la mala suerte de encontrar otra Estrella del Sur. Y aquí termina esta apasionante historia. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Como siempre, me gustaría me regalaras un like si te ha gustado esta historia, compartieras y me dejaras tu comentario de qué te ha parecido esta historia y nos vemos en el próximo libro. Déjame en los comentarios si te gustaría que te leyera alguno y si puede ser, yo lo haré con el tiempo. Muchísimas gracias y que tengas un gran día.